usted, Padre eterno, que ha creado este universo, Señor. Y la corona máxima de su creación somos nosotros, Padre, los seres humanos. Gracias, Padre, porque nos ha hecho a su imagen y a su semejanza, Padre. Y nos ha compartido los atributos que usted posee, Señor. Algunos, no todos, Señor, pero en los que nos ha compartido, Padre, con eso podemos adorarle a usted, Padre, y también amar a nuestros semejantes, Padre. Pedimos, Padre, que bendiga esta predicación, Señor, la palabra, Señor, y que sea usted, su Santo Espíritu, el que nos guíe, nos ilumine, nos instruya y nos ayude a seguir caminando en nuestra vida cristiana, Padre. Le damos las gracias y se lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Como les digo, hermano, nuestra vida cristiana es el tema de hoy, del sermón. Y en sí no tengo ningún texto, ¿cómo se puede decir? Un texto fijo, sino que vamos a mirar varios textos. Y lo que yo he notado que dentro de nuestra vida cristiana está llena de diferentes situaciones, algunas altas y algunas bajas. Nuestra vida cristiana no es fácil. A veces es fácil, a veces es difícil, a veces estamos con ánimo, a veces con desánimo. Y sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿no? Lo que he notado que durante este tiempo de pandemia, muchos de nosotros o muchos hermanos se han desanimado, han dejado de congregarse y han perdido su pasión, su ánimo por el Señor. Y no debería de ser así, porque el Señor, cuando Él nos salva, nos capacita y nos regala muchas cosas que aún nosotros sin entenderlas y sin conocerlas del todo cabal, eso nos va a ayudar a nosotros a caminar siempre en esta tierra. Estaba pensando en hacer la aplicación en los dos idiomas, pero a veces como miro, como voy con me pierdo. Pero I'm gonna try to do my best to make it in English too, because I see that there is people that speak Spanish and people that speak English. So what I notice in our Christian life is sometimes we have difficulties, sometimes we have an easy life. God prosper us, God give us everything. Sometimes we are lack of things. And I noticed that in this pandemic, some Christians get apart from the Christian life. And I noticed that, I don't know why people stop coming to church. Maybe because they lose their passion, maybe because they don't read their scriptures, they don't congregate oftenly. I don't know, there's so many reasons, but God has given us so many things to walk in this Christian life. And this evening, or in this noon, we're gonna see how has given us some things so we could walk in this Christian life. Y el Señor lo que nos ha dado en esta tarde, vamos a mirar que es el tema de nuestra tarde, de nuestro día, de nuestros sermones, nuestro llamado cristiano. Antes de hablar de nuestro llamado cristiano, yo creo que el Señor nos ha dado, como dije, a lo que necesitamos. Y lo que el Señor primero ha hecho en nuestras vidas es regenerarnos. No sé si usted ha escuchado la palabra regeneración. Esa palabra se usa en términos teológicos para hablar de lo que Dios ha hecho en el corazón del hombre. Y quiero que me acompañen en Ezequiel 36, 26 al 28. Ezequiel, si no me equivoco, está antes de Daniel, en el Antiguo Testamento. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongáis por obra.
Like I said before, God has given us something that is called the regeneration. God has done something on us, in our hearts. And the first thing that he did is, like I said in Ezekiel 36, verses 26 to 28. And he has given us a new heart. Dios nos ha dado un corazón nuevo. La Biblia dice que nosotros antes de venir a Cristo, ¿qué teníamos? Un corazón de ¿qué? De piedra. También el Nuevo Testamento dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor ha hecho una obra que nosotros sin darnos cuenta, Él ha regenerado nuestro ser. Así como cuando Dios creó al ser humano del polvo de la tierra y lo formó, así Él hizo algo en nuestro interior que nos dio un corazón de carne y quitó el corazón de piedra que teníamos. Eso es lo que se conoce en la Biblia como la regeneración. Y Dios lo hizo para que el hombre pudiera entonces ahora tener una relación con Él, que después vamos a mirar que nos da varias cosas, que es la fe. La fe nos ha dado la adopción, nos ha dado la justificación, nos ha dado muchas cosas el Señor para que nosotros en esta vida podamos caminar siempre con Él. Cuando el Señor dice que Él va a darnos un corazón nuevo, como también en Juan 3, 5 y 6, ¿se acuerdan en la conversación que el Señor Jesucristo tiene con Nicodemo? Le dice Jesús a Nicodemo que tiene que nacer del Espíritu. Es decir, nosotros tenemos que, el ser humano tiene que primero nacer de nuevo para poder entablar esa relación con Dios. Y ahí se comienza nuestra vida cristiana, cuando Dios empieza a hacer la obra en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que el ser humano, para que el cristiano empiece a caminar con Dios en su vida, en esta vida y en la venidera. Nuestra vida empezó con Dios. Dios tuvo que hacer la regeneración. Like I said before, God has given us a new heart, new desires for Him. And He has done this so we could walk in Him. Why? Because He wanted to share His love with us. He wanted to share His glory with us. He wanted to share so many things that we haven't experienced, and we're going to experience more in heaven. And the Lord, He started like this, regenerating our hearts. Why? So we can start walking in Jesus Christ. And no nomás eso el Señor nos ha dado. No nomás esto el Señor nos ha dado algo que se llama la adopción. Dicen que una vez unos niñitos en la escuela se estaban burlando de otro niño. Y los niños sabían que él no era hijo de su papá. Entonces los niñitos le decían al niño, dice, tú no eres hijo de tu papá. Dice, tú no eres hijo de tu papá. Y llegó al tal punto que el niño pues aguantó todo lo más que pudo, y después el niño le dice, es cierto, dice, mi papá, dice, a mí me escogió, dice, pero a ustedes solamente los tuvo que aceptar. Eso es lo que nosotros conocemos como la adopción. ¿Qué dice la Biblia acerca de la adopción? Dios ha hecho cosas que ni siquiera nosotros sabíamos que Él hizo en nuestra vida. Quiero que vayan conmigo a Juan 1:12. En la Biblia, Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad, sino de Dios. La Biblia dice que nosotros antes éramos hijos de ¿quién? De la oscuridad, hijos del diablo. Cuando Jesús le dice a los fariseos, dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Dijeron, porque sus obras quieres hacer. No,
no todos los seres humanos vamos a desarrollar esa capacidad maligna como la desarrolló quizás Hitler o Mussolini o Stalin o no sé quién, tantas personas que se han levantado y que han acabado con mucha sociedad. Pero la Biblia dice que de alguna manera todos nosotros estamos en contra de Dios antes de venir a Cristo. Y Dios, después de regenerarnos, ¿qué nos hace? Nos adopta. He makes us his sons and daughters for him. Like the Apostle Paul says in Romans, he says the word like silvestre olives. We're not true olives. When it says he did the transformation, he put an olive that is grown without in the field just randomly, and he put us in a true field with true olives. He make us part of the branch. He make us part of the tree. And now we're not strangers. We're not more aliens. We're not more foreigners. We are sons and daughters. He adopted us. Why he adopted us? Because he wanted to share his love, his kindness, his all his attributes. Not only in this life, but also in the life that is about to come in heaven. God has given us and has given us so many things. Like I say, he has adopted us to make us his sons and daughters, because he wants him to share his glory with us. Y eso es lo que el Señor nos ha dado, para que nosotros caminemos con Dios. Nos ha adoptado, nos ha hecho sus hijos. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan acerca de la adopción que Dios ha hecho en nosotros. Y no lo hace nada más porque Él quiere que Él nomás así a la aventura. Hay una cosa que yo creo que no se comprende del todo, que lo que le llaman la predestinación, ¿verdad? Hay unos que dicen que Dios nos predestinó y que nosotros no tenemos nada que ver en esa predestinación, que todo todo es de Dios, y otros que dicen no, Dios sí nos predestinó, pero el hombre hizo algo. Y hay un gran misterio ahí, pero lo que sí sé es de que Dios quiso hacernos sus hijos, como Él dice en toda la Escritura, para que fuéramos alabanza de su gloria, para que el ser humano le sirviera. Es un privilegio que Dios le dio a los seres humanos. Si ustedes recuerdan, cuando pecaron los ángeles, ¿qué hizo Dios? Les dio promesas de arrepentimiento. No, Dios así como dicen en inglés, right away, dice que los mandó a prisiones, los encarceló. Para el día del juicio, el día los va a condenar y van a ser lanzados al infierno. Al ser humano no. Al ser humano Dios nos dio el privilegio de que nos dio un Salvador. A nosotros Dios sí nos quiso salvar. Y nos quiso salvar por Él mismo. No porque Dios haya visto algo en nosotros, pero Él quiso salvarnos. ¿En qué se basó Dios? No lo sé en qué se basó. No sé, la Biblia dice que Él es soberano, que Él hace lo que Él quiere. Y lo que yo tengo ahí es el dilema. Como Dios es un Dios de orden, yo no creo que Él haya dicho, voy a escoger así como estamos aquí nosotros, acá, así. No creo que Dios haya hecho así, porque Dios es un Dios de orden. Y Dios tiene que tener siempre inteligencia en escoger. ¿En qué se basó? No lo sé. Muchos dicen, no, pues es que Dios iba a ver mi fe que yo iba a poner, pero aún la fe, ¿qué dice Dios? Él no la da. O sea que no es de ni mi fe. La fe Dios me la dio. Dios hizo algo. ¿En qué se basó? No lo sé, pero algo tuvo que basarse Dios para así escoger a algunas personas. Y dice la Biblia que nos adoptó. He adopted us. Y otra cosa que es, yo creo que, bueno, no lo más importante, todo es importante, pero también que nos dio Dios. Después de que nos regeneró, después de que nos adopta, nos hace sus hijos, nos da que la fe. Vamos a Juan 3:16. Ya que está ahí en el libro de Juan 3:16, dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora quiero que vayan conmigo a Efesios 2:8-9.
Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios nos ha dado ¿qué? La fe. Dice, y esto no es de vosotros. Porque si nosotros, imagínense que nosotros hayamos puesto la fe al 100%, hubiéramos dicho, no, pero yo soy salvo porque puse mi fe. Y no, Dios nos dio algo, nos estimuló, nos dio de su gracia para que nosotros podamos fe y entonces ahora ser salvos. Y esta fe que Dios nos ha dado es para qué, no nomás nos la dio para que anduviéramos presumiendo la fe, sino para que camináramos con Dios. Fe es lo que necesitamos. Hay un dicho muy popular que decimos, dice, mientras hay vida hay esperanza. Esperanza es fe. Mientras hay, dice, no pierdas más la fe. Dice, nunca pierdas la fe. Nosotros ocupamos fe en esta vida para caminar en nuestra vida cristiana. It's all we need, faith to walk in this Christian life. Because in our lives we're gonna see so many things. Like for example, we're gonna see brothers that get apart from the church. We're gonna see brothers that commit sins. We're gonna see brothers that do bad stuff that we don't like. And also, we're gonna be in difficulties. We're gonna be in troubles. We're gonna be in difficult situations. But we have to have the faith. I remember in the Bible that the Bible says that Jesus said to Peter, he says, "You are little faith." He said, "You have little faith." And Peter has little faith. He didn't have no faith, but he has little faith. We just need little faith. The Bible says also that we have our faith like a mustard seed. We can even tell the mountains, move from this side to that side, and the mountains will move because of our faith. I don't think it's literally, but with our faith, we can do so many things because we're gonna pass through so many things in our lives. And faith is, I think, is the main source that we need. Is the main source. And love for Jesus Christ. But faith is the faith is gonna make us walk, move, and do the things that we do. Because without faith, what we can do? Nothing. Sin fe nosotros no podemos hacer nada. Imagínense David sin fe. ¿Se imaginan David sin fe en que podía derrotar a ese gigante Goliat? Yo creo que David hubiera estado como Saúl o como cualquiera de los soldados de Israel. No hubiera podido hacer nada a Goliat. Pero que él dice, tú vienes con espada, jabalina. Dice, más yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel. Su confianza en quién estaba, en el Dios de Israel. No siquiera no estaba en sus fuerzas. Aunque él tenía ciertas cualidades, él tenía cierta capacidad porque ya había derrotado leones, osos. Dice la Biblia que cuando el oso venía, él se la quitaba de la boca de él, parafraseando, y que él ya tenía ciertas capacidades, pero aún así ocupaba su fe para derrotar a ese gigante Goliat. Moisés es otro que el libro de Hechos menciona como un héroe de la fe. Moisés tuvo el privilegio, bueno, no sé si el privilegio, pero Dios lo puso en esa situación. Imagínense, Moisés se enfrentó al hombre más poderoso en sus tiempos. En esos tiempos era Faraón, no era Donald Trump, no era Biden, no era Putin, era el Faraón. El Faraón tenía todo el dominio en ese entonces conocido, pero Dios le dio fe para que pudiera sacar a su pueblo de Israel. ¿Quién nos va a...? Imagínense, el coronavirus, como decía el hermano, dice, nos asusta el coronavirus. Y ¿qué decía el hermano que vino a predicar la semana pasada? Dice, imagínense, dice que Dios no se hubiera juntado con los leprosos. Es cierto, el coronavirus es una enfermedad letal. Es cierto que sí es una enfermedad real. Es cierto que se está llevando a mucha gente, a cristianos, a no cristianos. Pero ¿qué debemos hacer? Caminar con Cristo. No podemos usar como de excusa, pues hay coronavirus, no voy a ir a la iglesia, o cosas así. Sí, tener nuestras precauciones,
mascarilla, hand sanitizer, a todo lo que nos pidan que hagamos. Como a veces en el trabajo me dicen, pues usa el sentido común. A veces cuando vamos a un lugar que no está ningún manager, que no está ningún supervisor para que nos guíe qué es lo que tenemos que hacer, dice usa el sentido común. Aunque a veces el sentido común falla, no siempre. El sentido común para unos es de una manera, el sentido común es para otro. Pero dice siempre el patrón, usa el sentido común. Pero fe es lo que vamos a siempre a necesitar. La fe se requiere en todo momento. Dicen que creo que es Taylor Hansen, un misionero que fue a la China. Dicen que una vez él iba para evangelizar ahí a una isla allá por China. Iban en un barco y pues no había viento, y usted sabe que antes los barcos tenían velas y pues se ocupa el viento para maniobrar con la vela. Y el capitán del barco fue y le dijo al misionero, dice, ¿tú eres cristiano? ¿Ah? Dice, sí. Dice, pues ora para que haya viento. Y dice que le dijo el misionero, dice, está bien, dice, yo oro, pero levanta las velas. Y dice, no, pues no hay viento. Dice, tú levanta las velas, dice, hazlo. Entonces él lo hizo, y pues él, después de 45 minutos, él se fue a su camarote y empezó a orar. Dice que 45 minutos después lo encontró en sus rodillas y le dijo, ¿sabes qué? Dice, deja de orar porque ya no sabemos qué hacer con el viento. Nosotros necesitamos fe. Tenemos que creer, tenemos que caminar por fe. La Biblia dice que nosotros andamos no por vista, sino por fe. La fe se requiere para nuestra vida cristiana, porque yo sé que a veces nosotros vamos en contra de nuestro raciocinio, de nuestra lógica. A veces ya sabemos que Dios nos ha salvado, ya sabemos esto, ya sabemos lo otro, ya sabemos muchas cosas, ya sabemos del rapto, ya sabemos de la segunda venida de Cristo, ya sabemos lo que va a pasar en los tiempos finales, y aún así con todo lo que sabemos de Dios a veces nos quedamos en la casa. Pero hay algo en nuestro interior que nos dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a la iglesia, tienes que congregarte, tienes que leer, tienes que orar. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros para que nosotros caminemos con Él. Dios no nos abandonó ahí a la aventura, nos capacitó, como aquella persona que hizo el refrigerador. El que hizo el refrigerador no lo hizo así a la aventura nomás. Él lo adaptó bien, lo hizo bien, con un manual. ¿Para qué? Para que los diseñó de manera que en una parte fueran las frutas, en otra las verduras, en otro la leche, los huevos, arriba el congelador para las el freezer. El freezer lo hizo para que en orden. Así también Dios nos dio eso, nos dio lo otro, nos dio aquello. ¿Para qué? Para que funcionáramos. Otra cosa que Dios hizo en nuestras vidas, en nuestras vidas, que siempre vamos a ocupar, y sin estas pues no vamos a poder entrar al cielo, que es la santificación. La santificación. La Biblia habla de dos tipos de santificación, una la posicional y otra la progresiva. La posicional es aquella fe aquella santificación, es decir, Dios nos presenta santos delante de Él, como el pastor a veces nos lo explica en términos jurídicos. Haz cuenta que usted tiene el juez de este lado y usted está aquí, y entonces el juez dice, ¿sabes qué? Pásale, tú eres un pecador, tú hiciste estos delitos, pero el juez te declara justo, no por ti, sino porque ahí incluye la obra redentora de Jesús. Jesús ya pagó el precio, ya pagó, vamos a decir, tu castigo. Jesús lo pagó. Entonces ya Dios nos declara justos. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Jesus Christ sanctified us. He made us just before Him. And this is something that He did. Sometimes we don't even notice that God did this on us, but He made us right or just before Him, not because of us, but because of Jesus Christ. He presented us just before Him, like the judge. It says, Jesus Garcia, you are a criminal,
but I declare you just. And I declare you just not because of you, but because someone paid for you, who was Jesus Christ. So that's the justification that God did is a positional justification. And another thing that vamos a seguir a Romanos 8:30 para que confirmemos aquella obra que Dios hizo de la justificación. En Romanos 8:30, ese es un versículo muy conocido en las escrituras, muy usado. Romanos 8:30 dice así: y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. En 2 de Corintios 5:21, 2 de los Corintios 5:21. Y 2 de los Corintios está después de 1 de los Corintios, pues no sabían. Es un joke, digan. No sé, ríense. 5:21, hermanos. ¿En inglés o en español? En inglés y en español, como lo tengan ustedes. A los que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Dios nos encantó de su justicia, Él nos declara justos, Dios hizo la obra. Pero hay otra santificación de que la Biblia habla, que es la santificación progresiva. Esta es la que nos corresponde a nosotros, que es la más difícil de cumplir por nuestra naturaleza. Pero esta santificación, hermanos, es la que Pedro dice en la primera carta que él escribe a los expatriados, a los dispersos, en 1 de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santos porque yo soy santo. Otro pasaje más en Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía; el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. La santificación, lo que significa, si la podemos decir de muchas maneras, es separarnos para Dios. Separarnos para Dios. Haga de cuenta que si usted, Dios a las personas las salva de diferentes formas, ¿ah? Las salva, algunos nos salvó de la drogadicción, a otros del adulterio, a otros del vino, a otros nos sacó de quizás del narcotráfico, no sé, de muchas maneras Dios nos saca y nos hace sus hijos, ¿ah? Pero si le podemos decir cómo es aquel apartarnos para Dios, es decir, dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Y es todos los días, hasta que cada vez nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. I think it's the most difficult thing to accomplish. It is the sanctification in our lives. The sanctification is something that we have to do. God is going to help us, but we have to do. We have to put all our strength or all our efforts, and also we have to do it. It's just to get apart from sin and get more to Jesus Christ, get more to God, and separate myself from the things that God dislikes, to do the right things, to practice justice, to do todo lo que es bueno delante de Dios. Y eso es todos los días separarnos
separarnos de todo aquello malo que nos estorba. ¿Y sabe quién es el que nos ayuda? El Espíritu Santo. Por eso Jesucristo, cuando se fue, ¿qué les dijo a los apóstoles? Dice, me voy, pero les voy a mandar a alguien un consolador, a alguien semejante a mí, a alguien semejante al Padre, alguien de la misma naturaleza, alguien que los ayude. Ese es el Espíritu Santo, es aquel que nos va a ayudar a nosotros en nuestras vidas, porque tanto pequeños como grandes, nos corrompemos bien fácil, y sin la ayuda del Espíritu Santo, imagínense. Estaba hablando el pastor de la segunda venida de Cristo, pero dice que el Espíritu se le será quitado, y entonces se manifestará el hijo de perdición, ¿no? Imagínense, ahorita está la iglesia, está el Espíritu Santo en la tierra. Hay maldad, pero el día que el Espíritu Santo nos sea quitado, imagínense cómo va a reinar la brutalidad, va a reinar la maldad. ¿Qué lo va a restringir? La iglesia va a haber muy pocos, va a haber convertidos, pero va a haber muy pocos, no va a ser tanto impacto. Y el Espíritu Santo, que sí va a estar de alguna manera, pero dice la Biblia que se nos fue quitado porque el Espíritu Santo es el que los va a convencer a los que estén en ese tiempo de su pecado. Imagínate, en ese tiempo va a reinar la brutalidad, va a reinar todo tipo de maldad. Creo que, si no me recuerdo, no sé si Agustín, él hizo un libro que no le he leído, pero poquito ahí he visto. Él comparó el reino de Dios o la ciudad de Dios con la ciudad de este mundo, y ahí se miran como figuritas de demonios. De que imagínense, hay un reino de maldad y ese tiempo se va a manifestar más, pero nosotros tenemos que santificarnos. Nosotros cada vez, como dije, tenemos que ser más semejantes ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que caminar nuestra vida cristiana, y Dios nos ha dotado con estas cosas. A veces es fácil, a veces no es tan fácil, pero tenemos que hacerlo porque le amamos, porque queremos ser hijos de Él, queremos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa que el Señor hace en nosotros, que es, nos glorificó. Esa es la última que el Señor hace. Quizás haya más, o quizás a veces nos más cosas que nos ha dado, pero esas son las que más son notorias que Dios hace en nosotros, en nuestra vida, para que podamos caminar con Él. Como por ejemplo, si usted va a Romanos 8:30 y dice que Él nos glorificó. Romanos 8:30 es un pasaje que acabamos de leer, de que lo busco. Romanos 8:30. Dice, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. La glorificación es aquella glorificación final, aquella cosa que Dios va a hacer ya al terminar los tiempos. El Señor va a hacer esto, y esa es la parte más, se puede decir, la culminación de la vida cristiana, que todavía va a continuar, pero aquella parte donde el Señor va a deshacerse de todo muerte, pecado, todo lo malo que existe en esta tierra. Nuestros cuerpos de corrupción se van a transformar. El Señor ahí va a hacer la obra final, si se puede decir, del cristiano, como dice en 1 Corintios 15:51. 1 Corintios 15:51. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
hasta el 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya al final. Un día Dios nos va a glorificar. Nosotros aquí, como dicen, estamos de pasadita nomás, esperando aquella glorificación. Y ese es un hecho, porque el Señor dice, el Señor ya nos mira, Dios ya mira los hechos como si pasaran. Dice, ya los glorifiqué, ya los salvé. Dios ya sabe cómo va a terminar la película. Nosotros estamos mirando como por un espejo. No sé si han visto la película de Progreso del Peregrino, pero en la película de Progreso del Peregrino ahí aparece el peregrino que va a la ciudad celestial y él llega a una tierra. A esa tierra hay unos pastores cuidando las ovejitas, las ovejas de Emanuel. Y entonces los pastores, el peregrino llega ahí y ahí conversa el peregrino con los pastores y lo suben a un monte, los pastores, y le dicen: ¿alcanzas a ver la ciudad celestial? Y de lejos el peregrino lo alcanzaba a mirar, brillante, bien bonita, así como se escribe en Apocalipsis. Y así también nosotros miramos a lo lejos aquella ciudad, pero algún día vamos a estar ahí, algún día vamos a estar ahí. Y solo hay una manera de llegar ahí, que es como dice Dios: ¿a través de qué? A través de Jesucristo, Él haciendo la obra siempre, regenerándonos, adoptándonos, dándonos fe, justificándonos, santificándonos, y lo último es la glorificación. Cuando ya estemos ahí, en esa película de Progreso del Peregrino, también él ya antes de llegar, él le faltaba una cosa para llegar al final. ¿Y saben qué era lo que le faltaba? Morir. Tenía que morir para llegar ahí. La Biblia dice, o el apóstol Pablo dice que uno cuando muere va a salir como un grano diferente. Y es algo nuevo que Dios hace. Pero él para llegar a la ciudad celestial tenía que, ahí pasa, en la película se mira como un rito. Y ahí va él caminando y va dudando y todo, pero de repente se tiene que meter debajo del agua. Y de repente ahí luchando por su fe, figuradamente en su conciencia, logra afirmarse en la fe y va subiendo hasta que llega a tierra firme, que es, simbólicamente o alegóricamente esa es la muerte, y ya llega al cielo. Así también nosotros, un día no muy lejano para Dios, quizás lejano para nosotros, un día Dios nos va a glorificar, va a terminar su obra, y entonces nosotros ahí vamos a gozarnos, que ni siquiera podemos describir lo que va a pasar en el cielo, porque Pablo dice que no hay ningún ser humano que le haya dado esa capacidad de interpretar el cielo. ¿Por qué? Porque es diferente. Es algo increíble, es mejor. Como le decía nosotros al hermano Irineo, que cómo es el cielo, dice: no sé, pero lo que sé que es mejor. Así es, va a ser algo mejor. Y la conclusión de esto, hermanos, para ya ahora sí cerrando, a veces como el pastor siempre nos lleva, y ya para terminar, y faltan como 3 puntos, pero ya en conclusión, hermanos, lo voy a leer. Hermanos, recordemos que nuestra vida cristiana no es fácil, mas Dios nos dio toda la capacidad para que podamos salir victoriosos en esta vida, para continuar en la otra. Dios en nuestro llamado nos regeneró, adoptó, nos dio fe, nos santificó y glorificó para vivir una vida cristiana. Y déjenle el uso de esta manera, que ya se lo he ilustrado. Pero la vida cristiana es de esta manera. Creo que el pastor Montoya le ilustró de esta manera. Dice: hermanos,
Dice, una vez Alejandro Magno, estaba nombrando lista a todos sus soldados. Alejandro Magno fue un conquistador griego de Macedonia que a su muy corta edad él conquistó todo el imperio persa, y dicen que una vez él se levantó y a todos los formó ahí, ¿verdad? Y todo estaba pasando lista o pasando revista, ya ve que como pasan siempre los generales y están viendo los soldados. Dicen que una vez ahí miró a un soldado medio tambaleándose. Dice, soldado, dice, ¿cuál es su nombre? Dice, mi nombre es como el tuyo. Dice, soldado, dice, o deja de tomar o se cambia el nombre. La vida cristiana, hermano, es para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. No desmayemos, prosigamos a la meta del supremo llamamiento. Que Dios nos bendiga. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, le damos gracias porque en esta tarde usted nos ha hecho recordar, Señor, las cosas que usted ha hecho en nuestras vidas, Padre, que nos ha capacitado, nos ha dado todas las herramientas que necesitamos, Señor, para sobrevivir en esta vida. Y aún, Padre, si viniera la muerte por medio de persecuciones o por medio de qué sé yo, Señor, usted dice que aún en nuestra muerte podemos glorificarle, así como lo hicieron los demás apóstoles, Señor, que ellos sí tuvieron que pagar con su vida el costo de la fe, Señor. Y Padre, gracias por recordarnos, ayúdenos a caminar como cristianos en esta vida, porque Señor, usted es el bueno, usted es el que nos salvó, usted es el que nos amó primero, por eso le amamos. Padre, bendiga todos los servicios que vamos a tener de aquí en adelante, Señor, y también los servicios que tenemos en inglés, en cambodian y en todos los idiomas de todas las partes del mundo, Señor, donde su palabra sea predicada, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús le damos la gloria y la honra. Amén.